Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, muy buenos días. Mucho gusto saludarlos, esperando que tengan una excelente semana. Esta semana casi última de mayo, ¿no? Donde pues venimos y seguimos trabajando, aguantando el calor. Es muy importante, ¿no? Y lo seguimos diciendo a todos los pacientitos de esta república que con el calor hay que hidratarse muy bien para poder mantener y evitar situaciones de desmayo, mareos y sobre todo porque también puede dificultar algunos procesos dentro del desarrollo. El día de hoy yo quería platicar con ustedes acerca de las diferencias que existen entre los diferentes metilfenidatos. Uno, es muy importante entender que todo lo que se vierte aquí son opiniones personales, ¿no? Que tiene que ver con lo que sabemos y es un programa libre de cualquier situación, digo, por aquello de lo que se entuman. Espero que estén amaneciendo muy bien, que tengan una excelente semana. Los chavos ya se están preparando para terminar los exámenes finales, para entrar en la recta final de las clases, entonces yo espero que se apoyen mucho. Y bueno, muchos de nosotros hemos venido teniendo dificultades en el país, ¿no? Y bueno, esto también se ha extendido a otras áreas de Latinoamérica sobre los desabastos o las dificultades para poder conseguir diferentes medicamentos. Para el trastorno por déficit de atención, en general sabemos que hay dos grandes grupos, los estimulantes y los no estimulantes. Dentro de los estimulantes están básicamente metilfenidato y lisdexanfetamina. La lisdexanfetamina, el nombre comercial es Vyvanse, y esta desde hace algunos años ya no ha estado en México y estamos esperando que vuelva pronto. Y por otro lado tenemos los metilfenidatos. Los metilfenidatos, como sabemos, básicamente son la misma sal que vienen en diferentes productos comerciales y que se dividen no necesariamente por la potencia que se tiene, sino más bien depende de la liberación y la duración que tiene cada una de estas moléculas. En términos generales sabemos que metilfenidato tiene tres presentaciones o tiene tres duraciones. La que duró durante muchísimos años, que era metilfenidato de acción corta, la cual tiene como nombre comercial la más conocida, que es Ritalin, y que últimamente ha sido difícil poderla encontrar, por lo menos en el país, en México. Y hay algunos otros medicamentos como Tradea o Butronin que normalmente vienen de 10 miligramos. La tableta de 10 miligramos de metilfenidato de acción corta, hoy sabemos que tiene un efecto y una duración aproximadamente de 4 o 5 horas, y durante muchísimos años, hasta el año 2000, era la única presentación que se tenía. Como tiene un efecto de 4 o 5 horas, esta medicación lo que hace es que una vez que se administra, empieza el efecto en 10 o 15 minutos se puede empezar a ver, y va a tener un pico en el efecto y va a ir cayendo este pico en los próximos 4 o 5 horas. Por lo tanto, normalmente es un medicamento que se utiliza a veces para empezar los tratamientos. Es un medicamento que se puede utilizar y combinar, sobre todo cuando algunos de los efectos secundarios que se produce por el metilfenidato y que es de los más comunes, como la disminución del apetito, se deja de ver. Y entonces empiezan a tener problemas con el apetito, lo cual puede hacer que las fórmulas de liberación sostenida o prolongada cuesten más trabajo y tengan impacto sobre todo en niños, que a veces hace que no coman y que puedan perder peso o no tener una ganancia de peso adecuada. Entonces se puede hacer la distribución con metilfenidato de acción corta. Esto es muy importante porque ayuda, ¿no?, de alguna manera a poder ir vinculándome y dejando las dosis como me convengan. Ahora, la tableta de metilfenidato de acción corta también es una tableta que se puede partir y por lo tanto se puede moler y se puede diluir en algunas sustancias. Muchas veces es de la que más se utiliza en preescolares, sobre todo en niños que tienen estos que se conocen como presintomáticos en el TDA, que empiezan a tener algunas manifestaciones y que normalmente están entre los 5 y los 6 años de edad y que entonces todavía no saben tragar, y esta pastilla se puede administrar. Y después había otro metilfenidato que era metilfenidato de acción sodas,
Qué bueno, Nayeli, que Nuri sigue comiendo súper bien. Probablemente tenga que ver con la presentación que se está tomando, porque normalmente metilfenidato sí es una medicación que el efecto secundario, por lo menos uno de los más comunes y que ven más, es la disminución del apetito. Ojo, es muy interesante porque muchas veces hay niños, el hecho de tener efectos secundarios no quiere decir necesariamente que se van a dar en todos los pacientes, ¿no? Y que en general se pueden ver hasta en el 17-20% de los pacientes nada más. A veces cuando necesitamos, el problema es que les digo, dura 4 o 5 horas y esto puede hacer que si yo le doy la pastilla más o menos entre 7 y 8 de la mañana antes de irse al colegio, el efecto normalmente se pierde alrededor del recreo, que son las 11 o 12 del día. Y normalmente esto hace que terminen las clases sin el efecto del medicamento, y es muy común que a veces los maestros dicen, ¿sabes qué? En la mañana está muy bien, pero en la tarde ya no tanto. A veces se piensa que puede ser el maestro que le toca el español o el inglés, pero en realidad más directo del medicamento. Entonces es como muy importante unas bolitas, y estos metilfenidatos traían una doble cobertura. El soda se comportaba como una especie de dromedario donde primero se liberaba el 50% de la dosis y a las 4 horas se liberaba el otro 50% de la dosis, intentando hacer un símil de cuando yo doy una pastilla de 10 miligramos de metilfenidato de acción corta a las 8 y una de metilfenidato de acción corta a las 12. Desafortunadamente ha sido muy difícil poder encontrar actualmente Ritalin LEA, que ya tiene más de un año que ha estado escaso en nuestro país. Existe otra situación como es el Tradea, que son medicamentos de liberación prolongada. Tradea viene en presentaciones de liberación prolongada de 20 miligramos, de 27, de 36 y de 54. Y este trata de hacer un símil con el de liberación sostenida o sistema Oros, que es conocido como Concerta. Al final, aunque los dos medicamentos, tanto el de liberación prolongada como el sistema Oros, son medicamentos de larga duración, en general hay una diferencia donde el metilfenidato de liberación prolongada tiene más o menos un efecto de 8 a 10 horas y el de sistema Oros tiene un efecto de 12 horas. El sistema Oros de Concerta es una cápsula inteligente donde sabemos que el 22% de la dosis tiene un recubrimiento de metilfenidato de acción corta y el otro 78% es se va a ir liberando de manera sostenida a lo largo de 12 horas de acción. Es más o menos como una especie de pistón, es un pistón que cuando va cayendo agua, el jugo gástrico, se va liberando y va paulatinamente liberando. Concerta tiene presentaciones de 18, 27, 36 y 54 miligramos. Entonces es muy importante entender que, por ejemplo, en el Concerta de 18 miligramos, 4%, el 22% se va a liberar de manera inmediata, que esto corresponde más o menos a 4 miligramos, y los 14 miligramos restantes se irán liberando paulatinamente, más o menos 1.2 miligramos por hora durante 12 horas. Eso me permite que el efecto se sostenga, que sea bastante lineal, que no tenga variaciones, y normalmente esto ayuda en la tolerancia. Ahora, es muy importante reconocer que al ser una pastilla inteligente no se puede ni se debe de partir. Muchas veces las personas, por lo que han venido encontrando, dicen, bueno, encuentro una mayor dosis, entonces lo parto y le doy la dosis la mitad, pero si se parte esta tableta, que es una cápsula, pues se parte esta tableta, desafortunadamente se pierde el efecto y entonces se vuelve como un efecto de metilfenidato de liberación inmediata y por lo tanto no va a tener el efecto que estamos buscando, puede incrementar el número de efectos secundarios y definitivamente no es adecuado partir la tableta, aparte de que es durísima, no sé si alguien ha intentado partir, pero es durísima partir la tableta de metilfenidato de liberación Oros. Por el contrario, la tableta de liberación prolongada en general se va a ir liberando de manera irregular a lo largo de 8 a 10 horas y yo lo veo como si yo amasara un pan de estos panes de caja, ¿no? Y de repente tuviera una bola de pan y entonces la voy desmembrando y esto va haciendo que de repente se liberen pedazos un poco más grandes, de repente
pedazos un poco más pequeños y entonces eso me da una mayor variabilidad. Definitivamente puede tener una dosis de liberación más importante y se concentra la dosis de preferencia en nivel matutino y normalmente va a caer el efecto hacia las 3 o 4 de la tarde, cuando con sistema Oros a lo mejor puede llegar hasta las 6 o 7 de la noche. Es muy importante entender que no es que sean más fuertes, sino depende de la liberación y la absorción que se da en cada uno de los pequeños. Y eso se los comento porque hay muchas dudas de repente, hay muchas implicaciones, porque de repente hay de uno, de repente existe el otro, de repente no tengo más que una presentación de uno de los dos y hemos tenido que ir haciendo cambios, adaptándonos a las necesidades que existen. Es común que cuando a veces cambio normalmente de metilfenidato Oros a de liberación prolongada, vea cómo el efecto matutino es mayor, pero no dura el efecto hasta la tarde. Y a veces cuando no existe el de liberación prolongada y lo cambio el de liberación sostenida, lo que veo es que dura mucho más tiempo, pero no tiene el efecto inmediato que a lo mejor tenía con uno de los dos. Ha sido muy interesante porque en estos cambios que a veces son más por la necesidad que tenemos de encontrar los medicamentos que en realidad porque haya una diferencia o estemos buscando un efecto diferente, y a veces hay niños que se adaptan mejor a uno que a otro o que prefieren una dosis que otra. Es importante entender, por lo tanto, que no depende necesariamente de la potencia del efecto, sino depende más bien de la absorción y el efecto que tiene cada uno de ellos. Por lo tanto, habrá que seguirnos adaptando, sobre todo ahorita que decíamos, ¿no?, que vienen los exámenes finales, viene el cierre de año y entonces es muy importante intentar no dejarlo sin los medicamentos para lograr tener un mejor cierre. En ese sentido, yo lo que les diría es que platiquen con sus médicos, ¿no? Y que puedan con ellos generar una estrategia y una rutina, porque a veces incluso puede ser una excelente alternativa dar metilfenidato de acción corta y dividirlo o darlo a lo largo de del día, ¿no?, en diferentes horarios, tratando de impactar o de buscar en qué momentos. Incluso con metilfenidato de acción corta a veces es más fácil poder administrar o ajustar y decir en qué momento me conviene más. A lo mejor durante la semana hay días que mi hijo va en la tarde a los juegos martes y jueves, no tiene actividades deportivas, entonces a lo mejor se lo puedo administrar. Muchos de los pequeños están en clases extendidas y comen en clases, y entonces esto a veces dificulta la administración del medicamento de acción corta, pero si no estamos teniendo el efecto positivo como lo estamos buscando, se puede hablar con la escuela y pedir un permiso para que se lo puedan administrar y que alcance, ¿no?, a tener el efecto deseado. También sabemos que uno de los efectos más comunes es que puede impactar sobre cómo se concilia el sueño. El ser un estimulante puede llegar a tener un cierto efecto sobre cómo concilia el sueño, y entonces de repente cuando pasamos de liberación prolongada a sistema Oros puede haber un defecto o un impacto sobre este fenómeno. Es ahí cuando entonces podemos irnos a metilfenidato de acción corta. Es de la misma manera lo que sucede cuando tenemos por ejemplo, impactos importantes sobre la alimentación, sobre todo cuando vemos que no nos está comiendo. Metilfenidato en general genera dos efectos secundarios en la alimentación. Uno, que es un efecto muy directo, que no es un efecto por irritación gástrica, que eso es muy importante. Por lo tanto, en la mañana se puede administrar con o sin alimentos, no importa, porque no irrita la mucosa gástrica. Más bien tiene un efecto central, que es el efecto que produce esta dificultad sobre el consumo de los alimentos. Entonces, ahí a veces depende mucho lo que esté haciendo para poderlo dar y brincarme, y a veces puedo darle una dosis matutina y una dosis después de comer. No se recomienda que el metilfenidato de acción corta o el metilfenidato de acción prolongada se dé después de las 4 de la tarde, porque entonces podría favorecer o puede dar con mayor frecuencia impacto sobre el sueño. Otra situación que hemos venido viendo y que es muy común, y más en estas épocas de calor, que sigue siendo un calor muy intenso, es que a veces los estimulantes pueden dar cierta variabilidad y pueden activar un poco el sistema autónomo
periférico, provocando ciertas variaciones en la disminución de la presión arterial. Por lo tanto, no es raro que muchos de los pacientes que empiezan con tratamiento puedan sentirse mareados o más resecos o más deshidratados. Una estrategia que nos ha funcionado bastante bien y que la pueden intentar con sus pequeños es que puedan administrar líquidos con sal, sobre todo, por ejemplo, que puedan administrar electrolit, Suerox, Gatorade o cualquiera de estas marcas, no es que las estemos promocionando, sino que en general los líquidos con suero ayudan para que se estabilice la presión arterial, haya una precarga de electrolitos y no se mareen o se sientan mal. Sobre todo muchos de los pequeños que van, por ejemplo, en el camión, donde a veces está en el camión se concentra más el calor en la mañana, vale la pena hacer una precarga matutina que me permita que esto favorezca y que esté mucho mejor para la administración. Otro de los efectos secundarios y que también se ha venido viendo muy común con el calor es el dolor de cabeza. Entonces, también para el dolor de cabeza, si bien se puede tomar analgésicos comunes como paracetamol, ibuprofeno, ácido acetil salicílico, también la administración de líquido con sal puede ayudar mucho a mejorar este fenómeno. Es importante reconocer que metilfenidato, al tener un efecto y una acción inmediata, no se almacena en el organismo. Por lo tanto, si de repente no se le da el medicamento, sobre todo el de acción prolongada o el de acción sostenida, valdría mucho la pena que pudiéramos, que ya no se repita la dosis, déjensela, no se la den y dénsela al día siguiente. Y también es muy importante, y a veces me ha pasado, ¿no?, que le están dando la dosis en la noche y pues eso puede dificultar grandemente los procesos de sueño. Interesante porque en algunos pequeños, sobre todo cuando la dosis es pequeña con metilfenidato, puede haber un efecto paradójico donde da sueño. Muchas veces cuando los papás empiezan a utilizar metilfenidato de acción corta o de acción prolongada con dosis pequeñas de ajuste y de arranque, van observando que su hijo le da mucho sueño y entonces piensan que hay que disminuir la dosis y no. Por el contrario, se tiene que ajustar más la dosis, entendiendo que las dosis ya están bien establecidas a nivel de lo que puede funcionar. Normalmente los efectos de metilfenidato siempre se han dicho que se pueden dar las primeras 2 o 3 semanas y normalmente suelen ser transitorios y tienen la gran fortuna que al no metabolizarse en órganos diana no tienen una afectación importante sobre hígado, riñón, médula ósea, hormonas sexuales, hormonas tiroideas y tampoco tienen una unión a proteínas y al no tener este metabolismo hepático ni la unión a proteínas, entonces normalmente no tienen interacciones farmacológicas con otros medicamentos, por lo cual llega a serlo bastante, un medicamento muy seguro y un medicamento que se puede tomar por tiempos sostenidos sin que esto vaya a tener una repercusión a largo plazo. Es muy interesante y lo veníamos platicando con varios de los papás, cómo a veces hay una gran resistencia por empezar medicamentos, específicamente metilfenidato, que afortunadamente tiene más de 80 años en el mercado mundial, se utiliza en todo el mundo, son trademarks, tienen los mismos nombres y que interesantemente no se ha demostrado ni efectos a corto, ni a mediano, ni a largo plazo en su utilización y se han hecho muchísimas investigaciones donde se ha logrado tener esto. Incluso nosotros también tenemos investigaciones muy interesantes, sobre todo estamos preparando una de largo plazo, donde no hemos observado que esto tenga un impacto no sobre el desarrollo de algunas conductas específicas a largo plazo, específicamente los metilfenidatos en cualquiera de sus presentaciones. Independientemente de llamarse de forma diferente, los tres se comportan de la misma manera. Bien, es importante y también porque ahora que hemos estado viendo muchos adultos, ¿no? De repente los papás dicen, ¿sabe qué, doctor? Pues es que viendo los síntomas de mi hijo y lo que está pasando, pues me doy cuenta que yo tengo trastorno por déficit de atención y quisiera saber si lo puedo tomar. Y algo que sabemos hoy es que el medicamento es muy seguro y muy benéfico y se puede tomar en cualquier etapa de la edad. La dosis sigue siendo por kilogramo de peso por día
pero también tiene que ver con la sensibilidad. Y eso siempre lo explico yo, que es mucho como el café. Algunos de ustedes probablemente puedan tomar café al mediodía y no duerman, y yo puedo consumir café durante todo el día y puedo dormir. Esto tiene mucho que ver con la susceptibilidad y la adaptabilidad que tiene uno a las diferentes moléculas. Por lo tanto, siempre las recomendaciones que tenemos es, como algunos pueden ser muy sensibles al inicio de la dosis, definitivamente nosotros sugerimos y recomendamos que puedan empezar siempre con dosis bajas y que vayan adaptándose y vayan viendo los requerimientos y las necesidades que se van teniendo. La ventaja es que como el efecto es muy rápido, finalmente me puedo dar cuenta tanto de la susceptibilidad, de los efectos secundarios como los efectos positivos, más o menos en un lapso de 7 o 10 días. Por lo tanto, nosotros lo que vamos sugiriendo es que se vaya haciendo un fenómeno de ajuste y de adaptación. Otra vez, es muy importante que lo puedan platicar con sus médicos para que con ellos puedan ir adaptándose y encontrando las mejores estrategias que les permita funcionar muy bien. Aprovecho para decir que dentro de esas estrategias que se platican con sus médicos especialistas, normalmente hay mamás que me dicen: doctor, ¿por qué algunos pacientes lo toman de lunes a domingo y otros nada más de lunes a viernes? Y eso tiene mucho que ver o depende mucho de la estrategia que estoy buscando específicamente en cada paciente. Pero que sepan que sí, se puede administrar de lunes a viernes, en algunos casos se puede administrar de lunes a domingo. Tiene mucho que ver con lo que estoy buscando. Cuando el problema nada más es un fenómeno de inatención, cuando el problema nada más es un tema de apoyo al aprendizaje, a veces lo damos nada más de lunes a viernes, cuando lo que estoy tratando más son fenómenos de hiperactividad y de impulsividad, o lo que me interesa mucho es mejorar la adaptabilidad para poder tener un impacto favorable sobre la socialización, entonces lo dejamos de lunes a domingo. Y esto es algo muy interesante porque se vienen o se están acercando las vacaciones y es cuando empezamos a discutir con los papás si es mejor mantener el tratamiento a lo largo de las vacaciones o es mejor suspender el tratamiento en vacaciones. Y definitivamente hay que platicarlo con sus médicos y dependiendo las estrategias y las necesidades. Muchos de los pequeños van a entran a esto que se llama juegos de verano, ¿no? O terapias o apoyos de verano, y entonces o se van a ir de vacaciones con la familia. Entonces, dependiendo qué tanto me esté ayudando, definitivamente se puede sugerir sostener y mantener el efecto. Incluso en algunos casos nosotros, cuando vienen los pacientes funcionando relativamente bien y a veces por crecimiento o por dosis se va dificultando, normalmente lo que hacemos es que aprovechamos las vacaciones para hacer un poco el ajuste de la dosis y poder con esto favorecer o tener un apoyo sobre lo que vamos viendo. Entonces, bueno, espero que todas estas implicaciones que hemos hablado sobre los estimulantes les hayan servido y sean favorables. Yo espero que tengamos en breve otra vez más alternativas de los estimulantes que nos permitan irnos adaptando y teniendo una relación. Fíjense que es bien interesante porque también me han preguntado mucho los papás si existe alguna manera de establecer o de saber con qué medicamento, qué dosis o cuál de las sustancias va a funcionar mejor el paciente, y desafortunadamente sigue sin existir de manera específica algo, ¿no? Y a pesar de que ya se han venido estableciendo algunos estudios que tratan de ver si soy un metabolizador rápido, si soy un metabolizador lento, y ya hablaremos de esto, o qué tanto impacto puede ser para favorecer. Definitivamente a veces tenemos que hacer tenemos que ver y empezar con uno de ellos y sobre cómo se van sintiendo, ir ajustando o irnos adaptando a los procesos de lo que se viene dando. Probablemente va a seguir el desabasto, probablemente nos vamos a mantener así, aún no sabemos hasta qué momento podamos estabilizarnos. Hemos venido estableciendo, yo lo que les digo es que incluso en diferentes estados de la República, en algunos existen de algunas marcas, en otros de otras, y entonces algo que sí pueden ir haciendo es preguntando, pueden ir viendo cuáles sí existen en su estado o en su localidad y que por favor lo puedan ir solicitando, para que sobre esto podamos ir estableciendo lo que vamos a hacer. Metilfenidato es una molécula muy segura, es una molécula muy eficaz
Mi querida, ¿cómo estamos, Erika? ¿Qué dices? Un placer escucharlos por aquí, ¿no? Gracias por estar aquí con nosotros, hablando de un tema que creo que era muy importante y que se me estaba quedando en el tintero, que es hablar sobre todo esto que está sucediendo. Alberto, un fuerte abrazo, excelente semana, que la tengan. No olviden estar hidratando muy bien a sus pequeños, por favor, y pues que le estén dando sus medicamentos, ¿no? Yo también les recomendaría que hablaran con sus médicos, que vayan viendo y se vayan, pues, los que vayan a mantener, sobre todo en vacaciones, que por favor vayan pidiendo recetas y que vayan consiguiendo el medicamento para que no vayan a caer en un desabasto. También, ¿no? Yo lo que les recomiendo es para todas las personas que van a salir de vacaciones, todas las personas que se van a subir a un avión, sobre todo, la recomendación es que se lleven el medicamento con ustedes, ¿no? En la maleta de arriba, ¿no? Lo único que les sugiero es que le pidan una receta a su médico para que la puedan tener y por cualquier cosa la puedan enseñar, y que esta receta no se la lleven. Muchas personas de repente se la llevan en otros contenedores o la cambian del frasco. Yo les recomiendo que se lleven el frasco de la marca que tienen o el blister del que tienen, no lo saquen de su caja y nada más acompáñense para que no vayan a tener dificultades o problemas, sobre todo si viajan a cualquier otro país o viajan de repente, sobre todo a otros países, ¿no? Que en la aduana pueden llegar a tener alguna situación, que en general nosotros no hemos tenido ninguna implicación a este respecto. Si se llegan a ir de vacaciones y se les olvida el medicamento, como ya saben que estos medicamentos requieren forzosamente receta, no sucede nada, ¿no? Habrá que entender que si no toman la medicación es muchas veces como lo que me pasa a mí cuando me quito los lentes, ¿no? Que regresa mi sintomatología, no puedo ver. Eso va a pasar con sus pequeños si dejan de tomar el tratamiento de manera abrupta, sobre todo en algunos hiperactivos impulsivos. Algunos días se puede ver un pequeño impulso y es bien interesante, porque unos papás dicen: no, doctor, es que le quité el medicamento, un día se me olvidó y híjole, no sabe cómo se puso. Pero en general, para poder ver cómo está su hijo sin tratamiento se requieren varios días. Entonces no se preocupen si llegan a salir, se les llega a olvidar, no va a pasar nada, estará un poco más hiperactivo. No hay nada que se pueda conseguir similar en otros lados, pero bueno, cualquier cosa, comuníquense, ¿no? Por eso es tan importante como irse abasteciendo de esto. Algo que también es muy interesante es que a veces a algunos papás se les va a ir acabando el medicamento y lo empiezan a cortar y lo empiezan a recortar y eso baja la dosis. No vale la pena hacerlo, ¿no? O por lo menos coméntenlo con su médico para que puedan estar muy en coordinación con estos procesos. Metilfenidato, por lo tanto, algo que también es muy interesante es que no tiene una implicación ni una interacción con los alimentos, por lo tanto se puede dar con cualquier alimento y se puede diluir algunas de estas pastillas en las soluciones o en los líquidos que ustedes convengan. No tiene un sabor tan desagradable, en general tiene un discreto sabor amargo, por lo tanto no requiere de de alimentos o de sustancias con un sabor más intenso, como lo puede ser, por ejemplo, los ácidos grasos omega 3, que la mayoría vienen o son de suplementos. Hay de origen animal, hay de origen vegetal. Sobre todo los de origen animal tienen un sabor muy fuerte y eso sí se necesita buscar o hacer una combinación con otras cosas. Entonces, bueno, yo sé que muchos de ustedes lo irán viendo a lo largo del día o en los próximos días. Por favor, todas las dudas que tengan sobre metilfenidato, sobre estas combinaciones, por favor escríbanlas en el chat, creo que es muy importante. Compártanlo con todos sus familiares, con sus papás, con la gente del colegio, porque creo que esto ha sido una de las dudas más comunes y a veces no sabemos cómo actuar. Entonces, para que ustedes puedan tener estas indicaciones, que tengan estas opiniones y que puedan estar muy tranquilos con la utilización de su medicamento. No tiene un efecto a largo plazo, eso es muy importante, los estudios así lo han dicho, entonces por favor pueden estar muy tranquilos. Por ahí pasaremos algunos artículos para que lo puedan leer y tenemos incluso un libro publicado bastante bueno que ayuda mucho para poderlo ver. Lo vamos a subir a nuestras redes de YouTube para que lo puedan cotejar y lo puedan ir checando. Entonces, espero que estén muy bien, que tengan una excelente semana, estaremos platicando, ¿no? Yo espero en breve también tener una plática para ver las diferencias entre los medicamentos
estimulantes como metilfenidato y los no estimulantes como atomoxetina. Pero bueno, iremos platicando paulatinamente. Espero que estén muy bien. Por favor, escríbanme, díganme qué temas, qué es lo que quieren ustedes ir visualizando para poderlos ir platicando constantemente con ustedes. Que tengan un excelente día. Les deseo lo mejor, bendiciones y que descanses, América, donde quiera que estés. Un fuerte abrazo. Saludos.